¿Crees que conoces la verdad sobre el Arca de la Alianza? Muchos afirman tener la respuesta, pero ¿cuánto realmente sabes sobre este misterioso objeto sagrado? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. Este vídeo desmantela mitos y revela secretos que la mayoría ni siquiera imagina. ¿Tienes el valor de enfrentar la verdad? Descúbrelo ahora. Pero antes, no olvides darnos tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, comencemos. En el corazón de las antiguas leyendas se encuentra un objeto envuelto en misterio y poder, el Arca de la Alianza. Este artefacto sagrado, mencionado por primera vez en el libro del Éxodo, fue construido bajo las precisas instrucciones de Dios a Moisés. Un cofre de oro, de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de alto y 1 codo y medio de ancho, cubierto por una tapa dorada conocida como el propiciatorio, el trono de Dios. El arca no era solo un objeto ritual, era la manifestación tangible de la presencia de Yahvé en la tierra. Los israelitas la llevaban consigo en sus batallas, seguros de que mientras el arca estuviera con ellos, serían invencibles. Este cofre dorado contenía el poder divino, un concepto tan profundo que ha fascinado a generaciones. Durante los 40 años en el desierto, el arca no solo acompañaba a los israelitas, sino que los guiaba como un antiguo GPS divino. La leyenda cuenta que volaba por delante de ellos, mostrándoles el camino. De día se manifestaba como una nube resplandeciente y por la noche como un fuego radiante. Fue el arca la que, al tocar el río Jordán, abrió sus aguas, permitiendo a los israelitas cruzar hacia la tierra prometida. ¿Era el Arca de la Alianza una realidad tangible o solo una invención? Este enigma ha desconcertado a generaciones. Para algunos, se trata de una poderosa metáfora, una creación de la imaginación. Para otros, su existencia es indiscutible, ya que su influencia es fundamental en la religión israelita. ¿Es posible que un simple cofre dorado albergara el poder de Dios? Tal vez la respuesta se oculta en un reciente hallazgo arqueológico en el corazón de la Tierra Sagrada. A 25 kilómetros al oeste de Jerusalén, en las ruinas de la antigua ciudad hebrea de Bet Shemesh, los arqueólogos han encontrado pistas que podrían confirmar la existencia del Arca de la Alianza. Bet Shemesh, con su rica historia como centro religioso, es mencionada en la Biblia como el lugar donde el arca fue llevada y venerada por los israelitas. Recientemente, un equipo de la Universidad de Tel Aviv hizo un hallazgo sorprendente. En las excavaciones encontraron una habitación con un gran bloque de piedra, cuyas medidas coinciden exactamente con las del arca descritas en el libro del Éxodo. Este bloque de piedra, cuidadosamente colocado, sugiere que el arca pudo haber reposado allí. Las proporciones del bloque, 1 codo y medio por 2 codos y medio, coinciden con las del arca, lo que refuerza la teoría de que este lugar albergó el sagrado objeto. Este hallazgo no solo sugiere que el arca fue traída a este lugar, sino algo aún más grande. Confirma su existencia. Podría ser el descubrimiento más trascendental jamás realizado en la búsqueda del legendario Arca de la Alianza. Entonces, si el arca se trataba de un artefacto real que se mantuvo en Bet Shemesh, se plantea la pregunta: ¿dónde está el arca ahora? Hay quienes creen que la respuesta yace a 25 kilómetros al este, en la ciudad de Jerusalén. Desde sus humildes inicios como un pequeño poblado alrededor del 3000 a.C., la ciudad ha sido construida, destruida y reconstruida en varias ocasiones. Hoy en día permanece como un lugar sagrado para las 3 religiones principales del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero, además de su importancia religiosa, Jerusalén es relevante por otra razón. Es la última ubicación conocida del Arca de la Alianza. El hijo del rey David, Salomón, decidió construir un templo en Jerusalén. La idea detrás de la construcción del templo era la de consolidar al pueblo de Israel y poner fin a su errancia por el desierto, dándole a Dios un lugar sagrado donde poder venerarlo. Así que, desde Bet Shemesh,
finalmente llevaron la reliquia hasta Jerusalén. En el centro del templo estaba el Sancta Sanctorum y dentro de él estaba el arca, y era lo único que había dentro de ese sitio tan sagrado. Según la Biblia, el Arca de la Alianza permaneció en el Templo de Salomón por casi 4 siglos. Eso fue hasta el 586 a.C., cuando el ejército babilónico saqueó Jerusalén y demolió el Templo de Salomón. Pero, ¿qué pasó con el arca? Simplemente desapareció. La Biblia guarda silencio sobre el destino del arca, lo que ha dado pie a una avalancha de especulaciones. Algunas leyendas afirman que los babilonios la llevaron a su imperio, pero el inventario de su saqueo no menciona este objeto. Si hubieran robado algo de tal valor, seguramente lo habrían incluido en sus registros. Sin embargo, no existe ninguna mención en las escrituras sagradas ni en los textos babilónicos sobre el robo o destrucción del arca. Esto pone en entredicho dicha teoría, lo que sugiere que lo más probable es que el arca fuera escondida antes de que cayera en manos enemigas. Si el Arca de la Alianza fue efectivamente escondida antes de que los babilónicos pudieran sustraerla, la pregunta es ¿dónde está oculta? Algunos creen que la codiciada reliquia permanece escondida en Jerusalén, o para ser más exactos, debajo de Jerusalén. Al norte del monte del templo se encuentra la imponente cueva de Zedequías, un lugar envuelto en leyendas. Según la tradición judía, fue en esta cueva donde el último dirigente de Judea, el rey Zedequías, se ocultó y trató de escapar cuando los babilonios invadieron Jerusalén. Si esta historia es cierta, es posible que durante su huida se asegurara de esconder allí el objeto más sagrado y preciado del judaísmo, el Arca de la Alianza. Ubicada a 9 metros debajo de las calles de Jerusalén, se cree que la cueva de Zedequías fue excavada en el siglo X a.C. Estudios del siglo XIX revelaron la existencia de cerca de 30 depósitos de agua subterráneos y diversas estructuras bajo el monte del templo. A pesar de los avances tecnológicos, estos túneles permanecen en gran parte inexplorados y su extensión sigue siendo un enigma. Algunos creen que una exploración exhaustiva podría finalmente desvelar la ubicación del arca. Sin embargo, dada su ubicación bajo uno de los lugares más sagrados del Islam, cualquier intento de búsqueda en la zona podría desencadenar un grave conflicto internacional, lo que hace casi imposible investigarla a fondo. Por tanto, si esta cueva ya estaba en uso durante el reinado del rey Zedequías, existe una gran posibilidad de que haya sido utilizada como un lugar seguro para esconder el Arca de la Alianza. Recientemente, al explorar la misma red de cuevas, los arqueólogos han hecho un gran descubrimiento, un descubrimiento que no solo sugiere que el arca haya sido escondida aquí, sino que ofrece pistas tentadoras de a dónde pudo haber sido llevada. Casi 1700 años después de que Jerusalén fuese conquistada por Babilonia, la ciudad sagrada es nuevamente ocupada, esta vez por un ejército de cruzados europeos conocidos como los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios, una orden de caballeros sagrados formada durante las cruzadas, siempre estuvieron envueltos en un velo de misterio. Desde sus rituales de iniciación secretos hasta el enigma que rodeaba sus verdaderas intenciones, su singular secretismo los distinguió. Aunque su misión oficial era proteger a los peregrinos de los ataques de bandidos, insistieron en establecerse en el monte del templo, lugar que consideraban los restos del antiguo templo de Salomón. ¿Por qué era tan crucial este sitio? Porque en su corazón, según creían, se encontraba la cámara que una vez albergó el tesoro más preciado del pueblo judío. Los caballeros templarios estaban profundamente obsesionados con la búsqueda de reliquias espirituales, especialmente aquellas relacionadas con el cristianismo. Entre todos los artefactos sagrados, su mayor anhelo era encontrar el Arca de la Alianza. Durante casi 100 años, los templarios no solo controlaron Jerusalén, sino también el monte del templo y sus intrincadas estructuras subterráneas. Uno de los aspectos más intrigantes de su legado es su uso de túneles secretos. Excavaciones arqueológicas en el Medio Oriente y Europa han revelado conexiones subterráneas con sitios templarios, en particular sus fortalezas, que probablemente utilizaban para ocultar o almacenar
tesoros de incalculable valor. Uno de los túneles secretos y sistemas de cuevas que usaban los templarios no era otro que la cueva de Zedequías. Recientemente, los arqueólogos descubrieron una estructura templaria ubicada dentro de la cueva. Este tipo de arquitectura, con ranuras para flechas, no eran ventanas para ventilación, sino para fines tácticos, una defensa estratégica desde donde lanzar flechas a los enemigos que se aproximaban. Estas aperturas formaban parte de una estructura defensiva, como un puesto de vigilancia en el corazón de la cueva. Los templarios, sin duda, crearon este sistema para proteger sus rutas de escape de Jerusalén y tal vez para ocultar su posesión más preciada, el Arca de la Alianza. Algunos académicos sugieren que si los templarios encontraron el Arca de la Alianza, la habrían llevado directamente al epicentro del poder eclesiástico, Roma. Los caballeros templarios estaban bajo la autoridad directa del Papa, lo que los situaba en una posición única para entregar tal hallazgo. Recordemos que el Vaticano, con más de 2000 años de historia, alberga innumerables tesoros, documentos y secretos que no están obligados a revelar. Algunos de estos documentos han permanecido ocultos durante siglos, revelando aspectos desconocidos de estos enigmáticos caballeros. La Iglesia Católica siempre ha sido guardiana de muchos secretos, y es casi inimaginable lo que se oculta en los rincones más profundos de la Biblioteca Vaticana, bajo la Basílica de San Pedro y en otros lugares del Vaticano. Si la Iglesia realmente deseaba el arca y sabía que los templarios la habían encontrado, no cabe duda de que habrían hecho todo lo posible para apoderarse de ella. Entonces, ¿trajeron los caballeros templarios el Arca de la Alianza a Roma? Bueno, en 2019, una sorprendente pista fue hallada en las páginas de un manuscrito medieval que conecta el arca directamente al Papa. Según este texto, a partir del año 1100 después de Cristo, el arca fue conservada en la iglesia de San Juan de Letrán en Roma. La iglesia de San Juan de Letrán es, indudablemente, la más significativa de Roma. Aunque muchos creen que la iglesia de San Pedro ostenta ese título, San Juan de Letrán es en realidad la sede del obispo de Roma, es decir, del Papa. Esta iglesia es una archibasílica, una categoría que implica la presencia de una reliquia de gran importancia en su interior. Por lo tanto, si la iglesia hubiera conseguido el Arca de la Alianza, tendría sentido que la hubieran trasladado a San Juan de Letrán. La leyenda sostiene que la reliquia permaneció en San Juan de Letrán durante 600 años. Sin embargo, en 1745, durante una visita pastoral, el Papa Benedicto XIV descubrió el arca bajo una caja de cristal y por razones desconocidas decidió que debía ser retirada. Desde ese momento, el arca desapareció y nunca más volvió a ser vista. Al día siguiente, toda evidencia de su presencia en San Juan de Letrán se desvaneció y el tema quedó en el olvido. La enigmática decisión de Benedicto XIV de retirar el arca plantea preguntas fascinantes. ¿Lo hizo para proteger el artefacto, para apropiarse de él o para trasladarlo a otro lugar? La razón detrás de su acción sigue siendo un misterio sin resolver. La idea de que el arca pudo haber sido secretamente custodiada en una basílica de Roma durante 600 años es realmente intrigante. Sin embargo, la búsqueda del arca no se limita a desvelar su paradero. También está impulsada por el deseo de descubrir y aprovechar su impresionante poder, un poder que algunos buscan utilizar como un arma. En el suroeste de Francia, a más de 800 kilómetros de Roma y casi 3.200 kilómetros de Jerusalén, se encuentra una región montañosa que alberga una leyenda alternativa sobre el Arca de la Alianza. Según esta historia, el arca no estuvo oculta en Roma, sino en una fortaleza francesa del siglo XIII, ubicada en esta remota zona, el castillo de Montségur. En toda Francia circulan leyendas sobre la posible ubicación del Arca de la Alianza y uno de los lugares más mencionados es la cima de Montségur, la fortaleza de los cátaros, una secta cristiana medieval con profundas creencias espirituales que habitó la región en la Edad Media. Una teoría sugiere que la Iglesia Católica pudo haber confiado esta reliquia a los cátaros, dada su espiritualidad, para que la protegieran.
Esta intrigante hipótesis captó en 1936 la atención del segundo hombre más poderoso del régimen nazi, Heinrich Himmler. Tanto Himmler como Hitler estaban obsesionados con la adquisición de reliquias. Durante la ocupación de Francia, se enviaron varias brigadas nazis a la región de los Pirineos, específicamente a Montségur, en busca del Arca de la Alianza. Heinrich Himmler tenía una profunda fascinación por el ocultismo, una influencia significativa en la ideología nazi. Aunque nunca encontraron el Arca de la Alianza en Montségur, la pregunta persiste: ¿por qué invirtieron tanto tiempo y recursos en esta búsqueda? ¿Realmente estaban tras un simple cofre dorado? Algunos piensan que había algo más profundo detrás de su interés. El Arca de la Alianza poseía un poder descomunal y los israelitas la llevaban durante el Éxodo usándola como arma en sus batallas, derribando murallas como las de Jericó y lanzando rayos contra sus enemigos. Para los nazis, ¿qué podría ser más deseable? Creían que obtener el arca les aseguraría un Reich que duraría 1000 años. En la película Indiana Jones en busca del arca perdida, los poderes mágicos del arca no son una invención de Spielberg. Todo está documentado en el Midrash y en las leyendas judías. Según estas leyendas, el arca era comparable a un arma nuclear, poseyendo poderes tan formidables que la gente la llevaba a las batallas por su increíble poder y peligro. Según la Biblia, cuando el Arca de la Alianza se dirigía a Jerusalén, la carreta en la que iba golpeó una roca y comenzó a inclinarse. Un hombre llamado Uza se acercó para evitar que se cayera, pero al tocar el arca, Dios lo castigó con la muerte. El poder del arca era tan temido que podía causar la muerte instantáneamente. ¿Fue Uza víctima de la ira divina? Algunos creen que hay una explicación más científica para este asombroso relato bíblico. El Arca de la Alianza es un concepto fascinante con una historia igualmente impresionante. Las escrituras bíblicas describen un objeto con medidas y materiales específicos y una estructura particular. Aunque su propósito es un tema aparte, el diseño del arca sugiere una función tecnológica similar a una batería moderna. Está revestida con oro, un conductor de electricidad, mientras que en su interior se encuentra madera, un material no conductor, seguido de otra capa de oro. Esta configuración recuerda a la construcción de las baterías actuales. En la parte superior del arca hay estructuras puntiagudas en forma de alas, que recuerdan a las sondas en las bobinas de Tesla y los generadores de Van de Graaff. Estas sondas, a menudo en forma de agujas o brazos metálicos, captan y transmiten energía, lo que guarda un notable parecido con el arca. Siempre se ha pensado que el Arca de la Alianza podría poseer algún tipo de energía electromagnética, no de origen sobrenatural, sino tecnológico. ¿Fue el Arca de la Alianza una pieza de tecnología antigua, demasiado avanzada para su época? Quizás, pero de acuerdo a los miembros de una iglesia ubicada en Etiopía, los misterios del arca pueden entenderse mejor no recurriendo a la ciencia, sino recurriendo a la fe. En noviembre de 2020, Etiopía se ve sacudida por una violenta guerra civil entre los soldados del gobierno y las fuerzas rebeldes. La batalla más intensa tiene lugar en la ciudad norteña de Aksum, donde más de 800 etíopes arriesgan sus vidas defendiendo la iglesia de Santa María de Sion. ¿Por qué tantas personas arriesgarían tanto por proteger esta iglesia? La razón de su sacrificio es una valiosa reliquia que se cree está guardada en una pequeña capilla junto a la iglesia, el Arca de la Alianza. Los cristianos etíopes afirman que el arca se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion. Según los textos antiguos del Kebra Nagast, el arca llegó a Etiopía a través de una historia fascinante. La reina de Saba, de origen etíope, viajó a la tierra de Israel para comprobar la sabiduría y el poder del rey Salomón con preguntas difíciles. Salomón la cautivó y ella quedó embarazada de él. Regresó a Etiopía y tuvo un hijo, Menelik, quien se convirtió en emperador. La leyenda etíope sostiene que, al alcanzar la madurez, Menelik regresó a Israel para conocer a su padre.
En algún momento, Menelik llevó el arca consigo de vuelta a Etiopía, donde ha permanecido desde entonces. El último emperador, Haile Selassie, construyó un edificio similar a un búnker conocido como la Iglesia de Santa María de Sion, donde se cree que el arca está guardada en la actualidad. Pero entonces, ¿tienen realmente el arca? Esa es la gran incógnita. No podemos saberlo con certeza. Lo que sí es seguro es que poseen algo que consideran el arca, y lo han creído con una fe inquebrantable durante miles de años. En la actualidad, hay más de 30 millones de cristianos en Etiopía que creen firmemente que el Arca de la Alianza se encuentra en Aksum. Estos cristianos afirman tener ascendencia judía y conservan diversas tradiciones del judaísmo. El idioma etíope, conocido como amárico, guarda similitudes con el hebreo y el arameo, lenguas del Antiguo Testamento. Además, los cristianos etíopes han preservado antiguos textos judíos, como el libro de Enoc y los Jubileos, que se consideraban perdidos para el resto del mundo, y sostienen que son los guardianes de la verdadera Arca de la Alianza. ¿Podría estar el arca en la iglesia de Santa María de Sion en Etiopía? Es una idea intrigante pero difícil de verificar, ya que los etíopes creen que solo una persona puede estar en presencia del arca, una creencia similar a la de los antiguos israelitas. En la iglesia de Santa María de Sion, un guardia que actúa como un sumo sacerdote se encarga de proteger la reliquia. Esta figura refleja la tradición judía, donde solo el sumo sacerdote de Israel podía estar en presencia del arca. El sumo sacerdote debía seguir un riguroso ritual de purificación antes de tocar este objeto sagrado, manteniendo un estado físico y espiritual impecable. Solo podía visitar el arca una vez al año, y nadie más podía verlo bajo pena de muerte. Esta tradición resalta la sacralidad del arca, un objeto que representa la presencia de Dios en la tierra y que los profanos no pueden tocar. Los etíopes creen con su corazón, mente y alma que este es un objeto bendecido por Dios. Si el arca solo les revela sus secretos a aquellos entrenados para estar en su presencia, quizás eso explique por qué ha permanecido tan oculta todos estos años. Pero, ¿qué ocurriría si de hecho el arca fuese redescubierta? Quizás sepamos la respuesta si examinamos una antigua profecía bíblica que afirma que el arca regresará pronto. Aunque la búsqueda del Arca de la Alianza sigue en marcha en todo el mundo, algunos creen que nuestra mejor opción es no buscarla activamente. En lugar de eso, se sugiere que deberíamos esperar, ya que según una profecía bíblica, el Arca regresará algún día. Es notable que el Arca no solo se menciona en el Antiguo Testamento, sino también en la Epístola a los Hebreos y en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, donde aparece como símbolo de revelación y el fin del mundo. De acuerdo al libro del Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, el Arca de la Alianza no se revelará hasta el fin de los tiempos. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el Arca de la Alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. En ese pasaje describen los relámpagos y truenos que aparecerán junto al Arca de la Alianza cuando se revele. En Israel existe un lugar llamado Megido, también conocido como Armagedón, que se considera el escenario de la batalla final del fin del mundo. Desde la época de los jueces en el Antiguo Testamento, muchas personas creen que en los últimos días el Arca de la Alianza será redescubierta allí, en cumplimiento de las profecías. ¿Podría ser este el lugar donde el Arca reaparecerá algún día? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, si el Arca de la Alianza es redescubierta, el impacto en el mundo sería monumental. Hoy en día, la sociedad occidental duda de los milagros y no cree en que el Arca pueda tener poderes extraordinarios. Si se encontrara y demostrara tener propiedades divinas, cambiaría radicalmente nuestra percepción del mundo. La búsqueda de reliquias como el Santo Grial o el Arca de la Alianza refleja el deseo de encontrar pruebas tangibles de la fe. La arqueología a veces confirma las historias bíblicas y otras veces no,
pero hallar el arca sería una afirmación definitiva de la veracidad de esas creencias. Las personas buscan estas pruebas para validar su fe. Para aquellos que creen en lo divino, la idea de que un objeto hecho por manos humanas pueda contener el poder de Dios es intrigante. Pero quizás la pregunta más profunda sea: ¿somos capaces como humanidad de comprender y manejar un poder tan inmenso? En un mundo tan lleno de conflictos y luchas por el control, ¿realmente necesitamos desatar algo tan poderoso? Tal vez el verdadero misterio no está en encontrar el arca, sino en preguntarnos si, en el fondo, estamos listos para lo que podría revelarnos.